Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir en esta tarde la instrucción del Señor. Padre, te adoramos en esta tarde, te alabamos. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus discípulos, de ser, oh Dios, amado, parte de tu reino. Padre, en esta tarde, Dios, glorifícate en cada vida. Quita todo cansancio, Señor, despójanos de todo peso. Que no haya nada en esta tarde que nos impida, Señor, adorarte, que nos impida acercarnos a ti confiadamente, amado Dios. Que no haya nada en esta tarde que nos prive, Señor, del gozo de escuchar tu palabra, de saber cómo usted, Señor, se ha glorificado durante toda la historia de esta humanidad y cómo lo sigues haciendo, Señor, en cada una de nuestras vidas y en cada uno de aquellos, Señor, que te buscan con un corazón sincero. En esta tarde, amado Dios, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti, Señor, y para gozarnos, y que a través de esta instrucción, Señor, nos acerquemos más a ti, seamos mejores para ti y te adoremos, Señor, con mayor dedicación, con mayor preocupación cada día en nuestras vidas, para ser tus discípulos, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Bueno, seguimos en el Evangelio sinóptico, los Evangelios sinópticos, y hoy vamos a entrar ya más profundamente, de lleno, a lo que significa. Hemos hecho una introducción, vimos como el bosquejo general, pero en esta tarde ya comenzamos a profundizar un poco en materia de lo que significa ya los evangelios sinópticos. Y como primera cosa que quiero decirles, amados, en esta tarde, es, voy a ponerme mis lentes, ¿trajeron sus libritos? A ver, eso es bueno. Y es importante. Bueno, lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes, mis amados, es que es la importancia de este curso. Ya lo hemos dicho montones de veces, pero quiero recordarlos porque a través de este curso vamos a conocer un poco más en profundidad la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso, y con todo mi corazón de verdad anhelo y espero que tanto usted como yo podamos, al finalizar este curso, salir y estar más enamorados de Cristo. Poder estar más en sumisión y en obediencia a Él. Más comprometidos con su obra y con el ministerio y con la misión que tenemos como hijos de Dios. ¿Amén? Ese es el propósito, ese es el objetivo. En segundo lugar, ¿cómo correcto? ¿Con la flechita de abajo? Bueno, en segundo lugar, hoy me toca hablar acerca de la genealogía, el anunciamiento, el nacimiento y la infancia del Señor Jesús. Y acerca de las circunstancias de cómo se lleva a cabo de manera exacta, ¿verdad?, tales acontecimientos en la historia de la humanidad. Amén. Porque la palabra del Señor nos muestra y nos indica, nos muestra todo esto, mostrándonos un marco histórico. ¿Amén? Un marco histórico de lo que sucedió desde el comienzo. Porque quizás los griegos, los antiguos, ellos quizás enfatizan o dicen que la historia se desarrolla en ciclos o en círculos. ¿Amén? Pero cuando nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta de que la historia no se desarrolla en ciclos, sino en una línea recta. ¿Amén? Porque la historia tiene un comienzo y la historia va a tener un final. Dice la palabra que Él es el alfa y el omega. En Él comenzaron todas las cosas y en Él también van a terminar. Amén. Entonces, la historia, mis hermanos, apunta todo lo que ha sucedido en la historia, todos los hechos, todos los acontecimientos que nosotros hemos podido ver a través de la palabra y en la historia secular. Todo apunta al programa divino de Dios. ¿Amén? Todo está enfocado, todos los acontecimientos se han llevado a cabo de acuerdo al plan eterno y perfecto de Dios. ¿Amén? Por lo tanto, cuando venimos a la Biblia no estamos hablando de cuentos, ni de historias, ni de leyendas,
ni de mitos. Amén. Sino estamos hablando de una serie de acontecimientos que se llevaron a cabo dentro de la historia de la humanidad también. Amén. Y hechos comprobados a través de la ciencia, a través de lo que estudian los historiadores, en fin. Amén. Así que es importante poder comprender esta realidad. Y lo primero que vamos a ver en esta tarde es acerca de la genealogía de Jesús. Amén, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 1, y también en Lucas capítulo 3, del 23 al 38. Quizás, mis amados hermanos, una primera lectura de la genealogía de Jesús, quizás al lector le puede parecer un poco tedioso y con poca significancia ver o comenzar leyendo acerca de un árbol genealógico. ¿No le parece a usted? Quizá usted más de alguna oportunidad se ha preguntado cuando empezaba a leer el libro de Mateo, decir, ¿por qué empieza con tanto nombre? ¿Y qué me interesa a mí o qué me importa? ¿Qué importancia tiene tanto nombre en la Biblia? ¿Amén? Sin embargo, la genealogía, mis amados hermanos, es indispensable para conocer y establecer el fundamento de todo, para todo lo que sigue en adelante. ¿Amén? Eso como base. Era sumamente importante ver el origen y la procedencia de Jesús y corroborar con ello que efectivamente Jesús venía del linaje de Abraham. ¿Amén? Y también que era descendiente directo del rey David. Por lo tanto, Jesús se necesitaba mostrar como el único heredero del trono davídico, es decir, del rey David. ¿Amén? Por eso Mateo comienza su relato donde debe comenzarlo, en la genealogía. ¿Amén? Porque esa es la evidencia documental de que Jesús es el heredero legítimo, legal, al trono de David, por medio de su padre y por medio de su madre. Por medio de su padre adoptivo y por medio de su madre de sangre. ¿Amén? Y de carne. Ahora, Mateo, como se ha mencionado en otros estudios anteriores, ¿a quién le escribe Mateo? A ver si se acuerdan. A ver, los que están atentos ahí a las enseñanzas. ¿A quién le escribe Mateo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ah? Ya, pero ¿a qué público le escribe Mateo? Al pueblo de Israel. Acuérdense, apúntenlo, anótenlo, para que no se les olvide. El Evangelio de Mateo apunta a un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, para Mateo era fundamental poder hacerles ver al pueblo de Israel la descendencia del Mesías, la descendencia de Jesús. Amén, porque Jesús, el Mesías prometido, había sido anunciado por los profetas antiguos, en el Antiguo Testamento. Amén, por eso es que era tan importante para Mateo establecer este primer fundamento con la genealogía de Jesús. Decirle a los israelitas, miren, Jesucristo es el Mesías que prometió Dios por medio de los profetas hebreos. Y vimos la semana pasada que Mateo recalca, hay una frase que recalca. A ver, ¿cuál es esa frase que recalca siempre? A ver si alguien se recuerda. Todo esto aconteció como lo dijeron los profetas hebreos o antiguos. ¿Amén? Así parecido, pero no es tan exacto, pero es eso. ¿Por qué? Porque era necesario para Mateo establecer este fundamento y anunciar a este Jesús que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que fue anunciado por Moisés, que fue anunciado por Abraham, que fue anunciado por todos los profetas menores y los profetas mayores, por medio de la historia del pueblo de Israel. ¿Amén? Lucas, en cambio, escribe a otro público. A ver, ¿cuál es el público a quien le escribe Lucas? A ver. ¿A quién? A los griegos, ¿no es verdad? Aquí cambiamos el objetivo. Mateo le escribe, su objetivo era el pueblo de Israel, y Lucas, en cambio, él quería mostrar a Jesucristo al pueblo gentil,
Por lo tanto, la genealogía que escribe Lucas es a ese pueblo, al pueblo gentil. Y su objetivo era mostrar que Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén. De eso que él escribe, y él menciona la genealogía desde Adán. Amén, porque Adán fue el primer hombre creado. Amén, ¿me va comprendiendo? ¿Va entendiendo también la diferencia? Por eso que Lucas le escribe a los gentiles y establece que Jesús es el Dios que viene desde Adán. ¿Por qué? Porque también quería demostrar de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Amén? Debido a que las genealogías en el tiempo de los judíos, en el tiempo antiguo, y tanto con los judíos como los romanos, no comenzaban con la madre, porque acuérdense que en ese tiempo las mujeres, la verdad es que eran muy poco cotizadas, la verdad eran como muchas veces eran como miradas en menos y muchas otras menospreciadas. ¿No es verdad? Entonces, también la genealogía no parte aquí con María porque no comenzaba con las mujeres. ¿Amén? Y Lucas comienza con José como representante legal de María como esposo. Amén. Por eso en Lucas 3:23 comienza diciendo que José era hijo de Elí, pero en realidad no era el hijo, era el yerno de Elí, porque Elí era el papá de María. Amén. Y si nosotros vemos en Mateo 1:15, ahí vemos que el padre de José era Jacob. ¿Me entiende? Entonces ahí también nosotros podemos hacer una distinción en cuanto a las genealogías. Pero tanto Mateo como Lucas enfatizan el origen de Jesucristo. Y nos muestran que a través de María y a través de José, Jesucristo viene del linaje de Abraham. Amén. Y eso es muy importante, porque era lo que el pueblo de Israel necesitaba saber. Amén. Ahora, en segundo punto, vamos a ver el anuncio del nacimiento del nacimiento de Jesús a María. Amén. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 1, del 26 al 38. Anótelo usted ahí para que en sus casitas, ahora no vamos a profundizar quizás leyendo todos los textos, pero usted en su casa tiene el deber, mis hermanos queridos, de hacerlo. Amén. No se queda solamente con lo que se dice de acá, sino que usted también sea parte activa de este estudio. Analice, vea, para que anote también sus preguntas, para que en las próximas clases usted pueda manifestar también esas inquietudes. Amén. Ahora el anuncio del nacimiento a María. Estos anuncios, tanto el de María como el de José, son tremendos, amados. Son tremendos y muy categóricos, ver cómo Dios irrumpe en la vida de las personas. Amén. Cuando uno analiza esto, ve cómo Dios se muestra, cómo Dios se revela a las personas y cómo estas personas responden a pesar de las consecuencias que pueden traer a sus vidas. Vemos que en la vida de una persona, cuando Dios viene a la vida de una persona, la vida de esta persona jamás vuelve a ser la misma. Tanto usted como yo tenemos testimonio de eso. Amén. Cuando Jesucristo viene y se da a conocer a nuestras vidas jamás van a volver a ser las mismas. Amén. Y esto pasó con María y con José. Amén. Sus vidas fueron transformadas, trastornadas por Dios, porque Él se reveló a sus vidas. Antiguamente, directamente Dios, hablando por medio del ángel, anunciando lo que el Señor iba a hacer con la vida de María y con la vida de José. Amén. Y primero que vamos a ver algunas características de María. ¿Ya? La Biblia nos enseña de que María era joven, era pobre y era mujer. Amén. La verdad es que no calificaba delante de una sociedad tan machista, por decirlo así, y tan discriminadora. Amén. Porque en ese tiempo realmente la mujer, como les decía al principio, era muy poco considerada. Pero sin embargo, frente a esta realidad, Dios la había escogido. Amén.
Y Dios puso su mirada en María. Obviamente María era una mujer piadosa, era una mujer que amaba a Dios. Tenía características por las cuales Dios se iba a fijar en ella. Amén, porque Dios no se fija, siempre nosotros vamos a llamar la atención cuando tenemos un corazón adorador a Dios, cuando realmente creemos en Él. María no era la excepción, María amaba a Dios, María seguía a Dios, servía a Dios con las costumbres que ellos tenían como pueblo de Israel, ¿cierto? Sin embargo, Dios a ella la había escogido para una de las tareas más importantes de la historia, que era traer al Salvador del mundo. ¿Amén? No era menor lo que iba a hacer Dios con María. Pero nosotros podemos ver a través de la palabra que ella estaba comprometida para casarse con el hombre que amaba. Amén, amaba a José. Y entonces, en ese entonces, los desposorios eran compromisos serios, ¿ya? Eran como los viejos de ahora, pero con un mayor compromiso. Y solamente se podían deshacer o anular si había un adulterio. El hombre le podía dar carta de divorcio, porque la mujer no daba carta de divorcio, era el hombre quien decía, hasta aquí no me llegamos, tú por tu lado, yo por mi lado. Y esto fue también importante, porque como eran tan serios estos compromisos, y solo se podían anular por una carta de divorcio, María pensaba en su mente, ¿qué iba a pensar José cuando supiera que estaba embarazada? Muchas veces nosotros, bueno, las mujeres pensamos más en esas cosas, quizás los hombres no tanto, pero para ella realmente había sido un dolor y una angustia en su corazón de saber qué iba a pasar con la persona que amaba, con el hombre que amaba y con el cual estaba comprometida. Entonces, ella escucha la voz de Dios y a este ángel que le anuncia lo que iba a hacer con ella y se siente bendecida y alaba a Dios, pero también ella ve su bajeza, ella también se siente indigna de que Dios la haya escogido humanamente, porque ella sabía que humanamente, aunque amaba a Dios y servía a Dios, sabía que era pecadora y sabía que necesitaba también esa salvación. Por lo tanto, se siente indigna y ella ve su bajeza de que Dios la haya escogido a ella para tan grande labor. Sin embargo, reconoce que es pecadora, al contrario de lo que se enseña en la Iglesia Católica, de que María es santa y pura, ¿no es verdad? Aquí vemos por la palabra de que no era así. Ella misma reconoce su condición delante de Dios, ella reconoce su bajeza delante de Dios, amén, y que necesita a este Salvador también. María, a pesar de estas cosas y a pesar de las circunstancias con las que ella se encuentra, cuando Dios le anuncia este acontecimiento, María decidió obedecer, amén. María decidió obedecer y estuvo dispuesta a sacrificar su propia felicidad con el hombre que amaba, con José. Y se arriesgó inclusive, mis amados, a morir. Porque ella sabía que si José la despreciaba, ella iba a tener que ser apedreada. ¿Amén? Entonces, aquí vemos cómo María obedece a Dios de tal manera que ella estuvo dispuesta a ser sacrificada y a morir por causa de obedecer a Dios. ¿Amén? Y con tal de agradar a Dios y de hacer lo que el Señor le había pedido. Ahora, yo me pregunto si nosotros verdaderamente estamos dispuestos a obedecer a Dios en esa magnitud o en ese nivel, de que realmente estemos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Porque esto fue un hecho, pero este hecho se repite todos los días de nuestra vida. Se repite en cada situación de nuestra vida. Si nosotros verdaderamente vamos a estar dispuestos a decidir obedecer a Cristo a pesar de las cosas que nos puedan estar sucediendo, a pesar de las cosas que podamos estar viviendo. ¿Amén? Esa es la pregunta que Dios nos hace en esta tarde también. Y yo espero que como María podamos decir, sí, Señor, siempre. ¿Amén? A pesar de.
porque su obediencia la llevó a ser la madre de Jesús, la madre del Salvador, y a ser reconocida por ser la madre de Jesús. ¿Amén? Ahora, en tercer lugar, el anuncio del ángel a José en sueños. Esto está en Mateo 1, de versículo 20 al 21. A diferencia con el relato de Lucas, mis queridos hermanos, Mateo nos muestra desde el punto de vista de José y también vemos lo perturbado por la difícil situación que se va a enfrentar. ¿Amén? José necesitaba que Dios le recordara las profecías anunciadas por los profetas hebreos. ¿Amén? Para demostrar el nacimiento virginal de Jesús. Y aquí Mateo enfatiza esta verdad, que José, Dios le recuerda por medio del ángel lo que había escrito Isaías con siglos y siglos de anticipación. Y aquí hay algo importante, mire, la concepción y el nacimiento de Jesús son hechos que van más allá de la razón o de la lógica humana. Quizás muchas veces y la gente no lo entiende cómo Jesucristo fue concebido de manera virginal y de manera sobrenatural. No lo entienden. Por eso Dios tuvo que enviar a un ángel mensajero para ayudar a ciertas personas a que pudieran comprender esta situación. Y este fue el caso de José. ¿Amén? José necesitaba esta intervención porque humanamente él no iba a ser capaz de decidir. Él humanamente iba a pensar, María me puso el gorro. ¿No es verdad? María me engañó. Por lo tanto, yo voy a tener que darle carta de divorcio nomás. Y que se friegue nomás, como decimos los chilenos. ¿No es verdad? Sin embargo, necesitaba la intervención. Dios necesitaba mostrarle a José que lo que él iba a hacer era lo que él había escrito anteriormente. Y Mateo establece y enfatiza este hecho. Amén. Y en este caso José, como buen judío, como buen seguidor y estudioso de la Torá, porque en ese tiempo no estaba la Biblia que tenemos nosotros ahora, ¿no es verdad? Estaba la Torá, que eran los libros del Antiguo Testamento. Entonces, como José era conocedor de las profecías antiguas, estaba en sintonía con la palabra de Dios. Mire qué importante es esto. Estar en sintonía con la palabra de Dios para tomar decisiones importantes en nuestra vida. José sabía, era conocedor de lo que Dios había anunciado con siglos y siglos de anticipación. Y cuando el ángel se revela a su vida, éste sabía y recuerda la palabra de Dios. Y recuerda lo que Dios había decretado y había mandado y había concebido para lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel. Por lo tanto, es importante, mis amados, conocer la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros tenemos de aceptar el plan de Dios. Esa fue la única manera que Dios tuvo y que José tuvo para poder aceptar el plan divino de Dios. Amén. Si él no hubiese sabido la palabra de Dios, quizá otra cosa hubiese pasado y otra historia se contaría. Pero sin embargo, José, ante esta situación difícil, al descubrir a María embarazada, quizá como le decía adelante, pensó humanamente, esta me engañó, no voy a confiar nunca más en ella, y tenía dos opciones, humanamente hablando. ¿Cuáles eran estas dos opciones? Divorciarse o dejar que la apedrearan. Estas eran las dos opciones que él tenía humanamente. Amén. Sin embargo, Dios le presenta una tercera alternativa. Y esta tercera alternativa era que se casara con ella. Amén. Siempre Dios nos va a mostrar que hay más opciones, hermanos, de las que nosotros podamos creer. Siempre Dios nos va a mostrar caminos por los cuales ser salvos. Siempre Dios nos va a mostrar un camino con el cual encontrarnos con Él. Muchas veces pensamos y nos cegamos y vemos que no hay solución en la vida.
Muchas veces pensamos y creemos que lo que yo estoy viviendo no tiene otra salida, no hay más opciones que la que se me está presentando. Sin embargo, Dios siempre nos va a dar una alternativa. En Dios siempre hay salvación. Amén. En el Señor siempre vamos a encontrar una mejor salida. Y la dirección de Dios ayudó a José a tomar la mejor decisión. Amén. Qué importante es tener siempre la dirección de Dios por medio de su palabra. Amén. Ahora, el nacimiento, en cuarto lugar, el nacimiento de Jesús, fecha, lugar y acontecimientos. ¿Ya? Esto está relatado en Lucas y también en Mateo. Debemos decir que quizá la fecha no es lo primordial. Amén. Sino la verdad es que cómo Dios usó todos los medios en la historia para cumplir su propósito y su voluntad soberana en la vida de esta humanidad. Amén. Lo primero que podemos ver en la palabra es que hubo un hecho histórico y que fue un censo. ¿Saben lo que es un censo? ¿Quién me puede decir qué es un censo? Así es. Amén. Es una estadística, ¿cierto? De ver cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuánta plata tiene, porque en realidad los romanos querían saber, también tener un registro para ellos poder también cobrarles impuestos a los judíos. Por lo tanto, hubo un censo, un empadronamiento, y este hecho histórico, hermanos queridos, fue usado increíblemente por Dios para cumplir su palabra. ¿Amén? Gloria a Dios por eso, porque Dios es el Dios de la historia. Amén, y Él está en perfecto control con todo lo que existió, existe y existirá. José y María, por lo tanto, se ven obligados a viajar a Belén. Recordemos que ellos vivían ¿dónde? En Nazaret, ¿ya? Y seguramente José y María, después de que pudieron resolver esa tremenda situación, ¿verdad?, porque dice la palabra de que después ellos se casaron y la Biblia dice que José no la conoció hasta después que nació Jesús, ¿ya? Y esa palabra conocer significa que ya después que nació Jesús, ellos concretaron su matrimonio, hicieron consumación de su matrimonio, es decir, tuvieron ya relaciones íntimas, porque dice la Biblia que María y José después tuvieron más hijos, aparte de Jesús. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos saber. Amén, porque María no fue virgen por siempre, como dicen los católicos, sino que ella tuvo hijos después, inclusive tuvo hijas. Amén. Así que es muy importante esto para nuestra doctrina, nuestra sana doctrina como cristianos. Entonces, José y María, después que ya consumaron su matrimonio, ellos estaban quizás esperando que Jesús naciera ahí. Estaban quizás cómodos, sin embargo, la palabra de Dios se tenía que cumplir. Amén. Y ellos fueron obligados por medio de este censo a tener que ir a la ciudad de Belén. Amén, donde iban a ser el Salvador. En Génesis 49:10, Miqueas 5:2. A ver, ¿quién me puede leer Miqueas 5:2? Si alguien ahí que sea rápido con la Biblia. Génesis 49:10. ¿Alguien que me pueda leer Génesis 49:10? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahí el profeta Miqueas, con siglos de anticipación, estaba anunciando la ciudad donde Jesús iba a nacer. No era cualquier ciudad. Tenía un propósito que Jesucristo naciera en Belén. Amén. Era la ciudad, también tiene un significado la palabra Belén. Amén. ¿Quién sabe ese significado? La casa del pan. Amén. Es decir, que Jesucristo iba a nacer para proveer de ese pan espiritual a toda la humanidad. Amén. Génesis 49:10. Amén.
Aleluya. Silo, el enviado, el Mesías. Amén. Ahí también Moisés está anunciando este Salvador y el nacimiento de este Salvador, de este Mesías. Isaías 9, del 1 al 7. ¿Quién me puede leer? O Isaías 9. Vamos a leer solo el 6. No, vamos a leer el 1. A ver, lo voy a leer yo. Dice, Isaías 9, capítulo 9, versículo 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Amén. Y vamos a leer el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, que la palabra había anunciado desde antes de este Salvador y de este Mesías, y también de la ciudad donde iba a nacer este Salvador. Amén. Entonces, vemos que fue un viaje aproximadamente de 120 kilómetros, es decir, un viaje de alrededor de 2 o 3 días. No era menor. Y en las condiciones en que estaba María, realmente tiene que haber sido muy duro para ella haber recorrido todos estos kilómetros, ¿verdad?, para llegar a la ciudad donde debía nacer el Salvador. Amén. Y también la Biblia nos enseña que el lugar del nacimiento de Jesús fue un lugar quizá asombroso y que muchas veces pensamos, pero ¿por qué Jesús nació ahí? En un establo, en un pesebre. Amén. Él no nace rodeado de confort. Amén, como muchas veces nacen nuestros hijos. Amén. Ni en el mejor hospital de Israel, ni en las mejores ni más lujosas cadenas de hoteles del mundo. Amén. No había enfermeras, no había pediatra que pudiera asistir al Mesías. Tampoco había un ginecólogo que pudiera ver a María, una matrona que la pudiera asistir. No hubo un baby shower para recibir a Jesús, ni que le vinieran a traer regalos. Amén. Tampoco había para ellos, dice la palabra, lugar. Sino, dice, y esto da como igual, es como una emoción que uno siente cuando lee y entiende esta palabra de lo que significó que Jesucristo naciera en aquel lugar. Amén. Porque Jesús nació, no tuvo todas esas comodidades, no tuvo todo ese bienestar en su nacimiento. Sin embargo, dice la palabra que en ese lugar oscuro y maloliente, que fue un pesebre, que era un lugar destinado para otras labores, para que los animales comieran, descansaran. Sin embargo, Jesús vino a nacer en ese lugar oscuro y maloliente porque representaba la condición del mundo. Amén. Porque representaba nuestra condición de pecadores, de hombres y mujeres que estábamos malolientes por el pecado, que estábamos en oscuridad. Por eso dice que vino a traer gran luz a esta ciudad que estaba en tinieblas. Amén. Y esta luz vino a alumbrar nuestros caminos, vino a darnos una razón de existir. Amén. Si bien es cierto, no hay una fecha exacta donde nació Jesucristo, pero según la tradición judía, nos dice o nos señala que Jesucristo nació, según el calendario judío, en el mes de Tisri, ¿ya? Que viene a ser en septiembre o octubre, más o menos, de nuestro calendario romano. Es más o menos en esa fecha, para la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y esto tiene un significado importante y tremendo que se remonta a Moisés. Y quiero leerlo textual porque lo escribí. Dice, por otro lado, en el primer día de la fiesta
también debían ser recolectadas palmeras, mimbres y frutos, y durante ese tiempo el pueblo debería morar en chozas de ramas, o los sucot, o como se le llegaron a conocer más adelante, los tabernáculos. Los 7 días de la fiesta debían caracterizarse por el regocijo del pueblo delante del Señor. Esto está en Levítico, para los que quieren anotar, 23, versículo 39 al 40. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de esta fiesta? La Biblia dice que para que las generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Amén. En otras palabras, ¿qué buscaba recordar esta fecha? Que las generaciones futuras pudieran recordar que Dios es el Dios redentor de su pueblo, quienes los libró de la esclavitud en Egipto, los sustentó en tabernáculos en el desierto, proveyendo para todas sus necesidades. Y es su Dios, amén, quien mora en medio de su pueblo. En Números capítulo 2, versículo 2 al 17 también está esta fiesta. Entonces, esto es lo que se conmemora en esa fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y al final lo que vino a hacer Jesucristo también es que por medio de Jesucristo, Él iba a seguir siendo refugio para su pueblo. Amén, como resumiéndolo bien resumido, Jesús nace en esta época, Jesús nace en este tiempo, porque el mensaje era ese, que Jesucristo iba a seguir siendo refugio para el pueblo de Israel. Y no tan solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que le buscan y lo invocan. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Ahora, los ángeles y los pastores, un capítulo como punto número 5, ya nos quedan 2 más. ¿Alguien me puede ver el trasfondo de las cosas y que nada es casualidad? Amén. Cuando estudiamos más en profundidad la palabra y todo este acontecer, vemos cómo el amor de Dios se manifiesta y cómo Dios puede mostrarnos a través de estas cosas su gran misericordia que tiene y que sigue teniendo para con nosotros. Amén. Los ángeles y los pastores como punto número 5. Amén. Lucas capítulo 2. El Salvador se revela primeramente a estos humildes pastores de Judea. Amén. Y cualquiera pensaría que un ángel del Señor quizás nunca se le iba a manifestar a simples pastorcitos pasados a ovejas, como podríamos decir. Amén. Porque, mire, los religiosos de ese tiempo no eran muy bien vistos los pastores para los religiosos de ese tiempo, ¿ya? Porque los fariseos de ese tiempo despreciaban a los pastores, porque ellos no se involucraban mucho en los ritos religiosos, en las fiestas, no se involucraban en las cosas que ellos hacían, amén, en los ritos, en las ceremonias, en los lavamientos. ¿Por qué? Porque los pastores estaban dedicados a cuidar a sus ovejas, amén, y ellos estaban dedicados a velar por el cuidado de su rebaño. No tenían quizá mucho tiempo para poder estar en estas ceremonias y poder estar como quizás los fariseos, los grandes eruditos de la época, los estudiosos, lo hacían, ¿no es verdad? Sin embargo, cualquiera pensaría que quizás en esa sociedad ellos estaban más calificados para haber sido anunciados del nacimiento de Jesús. Amén. Sin embargo, la palabra nos muestra todo lo contrario. A quien Jesús le anunció, a quien Dios le anunció, fue a estos simples hombres que velaban las vigilias. Dice que ellos estaban en las vigilias de la noche, buscando a Dios, buscando también y velando por su rebaño. Por eso dice que ellos guardaban las vigilias de la noche. Amén. Habían 4 vigilias en la noche, en el tiempo de Jesús. Y generalmente era de las 6 de la tarde más aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Amén. Pero nosotros, ¿qué podemos rescatar de esto? Que Dios se va a manifestar siempre a aquellos que lo están buscando, a aquellos que están vigilando,
aquellos que están preocupados, aquellos que están dedicados también a vigilar en su presencia. Amén. Y quizá estos pastores tuvieron miedo porque es normal. Un ser humano cuando recibe la asistencia sobrenatural de Dios, quizá siempre va a haber ese temor al principio. Pero Dios después se encarga de traer de esa presencia y de ese bienestar y de ese gozo de saber de que Dios está hablando a mi vida. Eso pasó con los pastores. Quizá ellos tuvieron miedo al ser anunciados por este ángel, pero sin embargo, esos ángeles y ese ángel le traía buenas nuevas acerca del Mesías, de aquel Mesías que no se manifestó a aquellos escribas ni estudiosos, ni sabios, entre comillas, sino más bien a aquellos humildes pastores que velaban y vigilaban y cuidaban de su rebaño. Amén. Gloria al Señor por eso. Y en ese momento dice la palabra que una multitud de ángeles aparecen y adoran al Señor y glorifican al Señor. Amén. En el universo, en el mundo físico, también en el espiritual, todos adoraron al único y gran Salvador, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor por eso. ¿Y qué les dice el ángel? ¿Qué fue lo que anuncia el ángel a estos pastores? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que Dios establece aquí, mis hermanos? Primeramente, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles estaban anunciando que la gloria le pertenecía a Dios. De lo que estaba sucediendo, Dios tenía que ser glorificado. Amén. Él tenía que ser exaltado. Él tenía que ser establecido. Y en la tierra se iba a establecer la paz. Una paz que no existía. Y una paz que no existe sin Cristo. Amén. Gloria al Señor. En un mundo donde habían tinieblas, en un mundo donde habían guerras, donde existen guerras, Jesucristo, Dios mismo, iba a establecer la paz por medio de Jesucristo. Amén. Esto lo anunciaron los ángeles y se lo dijeron a aquellos pastores. Y este era el mensaje, que Dios iba a ser glorificado por medio de Jesucristo e iba a establecer esa paz que tanto el mundo necesita. Amén. Que tanto necesitamos. Gloria a Dios. Como en cierto lugar, la visita de los magos. Esto aparece en Mateo 2, capítulo 1. O sea, en capítulo 2, versículo 1 al 12. No se sabe mucho acerca de estos hombres. No sabemos tampoco cuántos eran, ¿ya? Porque la Biblia no especifica cuántos eran. Todo el mundo piensa que eran 3, porque fueron 3 regalos que le llevaron. Pero la Biblia no dice cuántos eran. Pudieron haber sido más. Amén. O pudieron haber sido menos. Sin embargo, la tradición dice que eran hombres de alta posición. Eran hombres eruditos. Eran hombres intelectualmente capacitados y intelectualmente muy conocedores de todo lo que estaba sucediendo. Eran estudiosos. También se dice que eran estudiosos de las profecías bíblicas, porque estos hombres venían de Persia, venían de esa parte, amén. Ellos venían desde el Medio Oriente a poder, y sabían, de alguna manera, no se sabe cómo, pero ellos sabían acerca de este rey que iban a ser. Ellos de alguna manera también sabían acerca de las profecías, acerca de este Mesías y acerca de este rey, amén. Por lo tanto, nosotros podemos ver que estos eran hombres que reconocieron que Jesús era el Mesías en contraste con su pueblo. Amén. Porque dice la palabra que Jesús vino a lo suyo, a su misión, pero sin embargo, a quienes vino no le reconocieron. Y estos hombres, estos sabios, viajaron miles y miles de kilómetros para ver al rey, para adorarlo y para entregarle regalos proféticos. Amén. Vieron una estrella que los guió. Esta estrella se dice que puede haber sido una conjunción de planetas que sucedieron hace 5.000, 6.000 años atrás, pero también puede ser una estrella llamada Sirius,
que en latín significa aquella que brilla, ¿ya? Pero independientemente si fue esa conjunción de planetas o fue una estrella, que esa estrella Sirius se dice que es no sé cuántas veces más grande que el Sol nuestro, independiente de cuál haya sido la manera o la estrella, lo importante es que Dios, como decía nuestra hermana Karencita, como decía la Biblia, para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Así como Dios se manifestó en el universo, ¿por qué Él no podía haber movido una estrella para guiar a estos hombres? ¿Amén? Para el Señor no hay nada imposible. Y la Biblia nos dice que esta estrella guió a estos hombres sabios para que llegaran a su cometido, que era llevarles estos regalos y reconocer al Rey Mesías. ¿Amén? Aquel Rey anunciado por los profetas antiguos. Los sabios llevaron regalos costosos, como un reconocimiento al digno y futuro Rey. Algunos eruditos dicen que los regalos eran símbolos del carácter y de la identidad de Cristo, ¿ya? Porque dice que los regalos, ¿cuáles eran? A ver, si alguien me ayuda. A ver, incienso, ¿cierto? Ya. El oro simboliza la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su muerte. Amén. Porque recordemos que la mirra se usaba cuando los muertos se envolvían con esas cosas y se enterraban con eso. Amén. Entonces, simbolizaban la identidad de Cristo. Amén. Y eso era lo importante de la visita de estos hombres sabios. Jesús tenía, a diferencia de lo que nosotros creemos o lo que nos muestran a veces en la televisión, que ellos dicen que Jesús tenía aproximadamente 2 años cuando estos sabios llegaron a adorarle. No llegaron cuando Jesús nació, llegaron después, porque ellos venían en camino cuando la estrella apareció en los cielos, indicando que el Mesías había nacido. Entonces ellos siguieron esa estrella. Pero esto fue después, no fue cuando Jesús era guaguita y había sido recién nacido. ¿Amén? Amén. Pero lo que más podemos rescatar es que la salvación, mis amados queridos y hermanos amados, es para todos. Amén. No es solamente para el pueblo de Israel. Y gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía no tan solamente a salvar al pueblo de Israel, sino también venía a salvar a la humanidad. Amén. A ellos, tanto a ellos como a nosotros. Séptimo punto, la matanza de los niños. Esto está en Mateo capítulo 2. Mateo enfatiza este acontecimiento porque tampoco fue un hecho aislado, sino que también fue un hecho anunciado por los profetas. Amén. En Jeremías 31, versículo 5, Dios habla de este acontecer, de este lamentable suceso que realmente tiene su raíz en la rebeldía del pueblo de Israel. Amén. Por lo tanto, Mateo enfatiza este hecho y nos muestra de que esto sucedió, pero que también había sido anunciado, amén, por los profetas antiguos. ¿Y qué podemos rescatar de esto? Que Jesús, quizás antes de nacer, ya había empezado su persecución, porque el diablo quería matarlo. Amén. Y él ya desde ese entonces iba a ser perseguido. Desde su nacimiento iba a comenzar la persecución del Maestro, del Rey de Reyes, de aquel que vino a cambiar la historia, de aquel que vino a darnos salvación. Desde ese entonces iba a comenzar su persecución. No iba a ser fácil su tarea. Amén. No iba a ser fácil ni color de rosas todo lo que él tenía que pasar. Sin embargo, Dios nos muestra aquí que desde que Jesucristo, antes de nacer, ya había un complot, ya había en el mundo espiritual de tinieblas querer destruirlo y querer destruir su misión. Pero también vemos que el diablo no lo sabe todo. Porque quizás Herodes pudo haber sabido quién era el Mesías. Sin embargo, él no lo supo. Y él andaba buscando y le pidió a los sabios que le dijeran dónde se encontraba este Mesías, este rey. Él no lo sabía. El diablo no lo conoce todo, mis amados. Amén. Solo Dios lo sabe. Amén. Y gloria al Señor por eso. Porque Él es nuestro Dios soberano. Y en último lugar,
vemos el niño Jesús en el templo. Esto está en Lucas capítulo 2. El único que menciona este hecho es Lucas, ¿ya? Para mostrar qué cosa. Recuerden que Lucas quiere mostrar la naturaleza humana de Jesús, tanto la humana como la divina. Por lo tanto, cuando Jesús, al llevar a cabo todas las tradiciones como su pueblo lo pedía, y como lo exigía la ley judía, Jesucristo cumplió todas las cosas. ¿Amén? Y las familias hebreas y la familia de Jesús no era la excepción. Ellos asistían siempre a las fiestas, a todo aquello que se necesitaba. Y los padres instruían a sus hijos en los hogares, pero además los llevaban a las sinagogas para que estos se instruyeran en la Torá y en las cosas de Dios. Amén. Jesucristo, no sabemos mucho de su infancia, solo conocemos desde que nació hasta los 12 años, que lo encontramos en el templo, ¿ya? No parece mayor información. Hay quizás dichos de otras sectas o de otras culturas que dicen que Jesús anduvo en África, que, bueno, tantas cosas que se dicen, pero la Biblia es nuestro manual y nuestra fuente de la verdad. Amén. Por lo tanto, la Biblia nos dice y menciona a Jesucristo después de su nacimiento hasta que Jesucristo cumplió 12 años. Pero la tradición indica que él era un niño obediente, de que él fue siempre obediente y se hacía lo que los papás le decían, y también las costumbres que ellos tenían como familias judías. Cuando un niño cumplía los 12 años, ya se convertía en un hijo de la ley, ¿ya? Por lo tanto, ya se consideraba una persona adulta, y por ende debía cumplir todas las obligaciones de la ley. ¿Cuáles eran estas obligaciones? Los mandamientos. Amén. Ya él era un hombre que sabía esto. Jesús estaba consciente de su identidad. Amén. Él desde muy pequeño sabía quién era. Él desde muy pequeño sabía cuál era su misión, mis amados. Amén. Y sabía cuál era el papel, cuál era lo que tenía que hacer. Y él, por eso le dice a sus padres, en Lucas 2:49, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Porque él sabía desde pequeño cuál era su misión. Y yo gloria al Señor por eso, porque hasta ahí podemos llegar. Muchas gracias por este tiempo, por su entusiasmo de aprender. Y la verdad es que yo le doy gracias al Señor porque todo esto, mis amados hermanos, nos muestra la soberanía de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Amén. La soberanía de Dios. Cómo Dios preparó todas las cosas para llevar a cabo su cometido, para cumplir la misión y el plan redentor de la humanidad. Amén. Y eso para nosotros es un motivo de darle la gloria, de darle gracias al Señor y tener un mayor compromiso de fidelidad con el Señor. Amén. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Que nosotros nos comprometamos más. Así como Él se comprometió y Él entregó su vida por nosotros y tuvo que pasar por todas estas cosas. Amén. Para llegar, bueno, más adelante vamos a ver por dónde más tiene que pasar Jesús, cuáles son las cosas, cuáles son los acontecimientos, su ministerio, su vida, su pasión, hasta su muerte. Vamos a ver que todo eso nos habla del eterno amor que Dios tiene para con nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga, los animo a seguir adelante, a seguir estudiando la palabra. Estudien los textos que hoy día mencioné, aquellos que están en sus libros, anote, tome apunte, busque preguntas, analice. Amén. Para que realmente sea un estudioso de la palabra de Dios y a través de ese estudio Dios le entregue cada día más sabiduría. Amén. Para su vida. Amén. Que el Señor les bendiga.